Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Muy bien. Hace 2 semanas empecé a hacer una explicación frase por frase de nuestra declaración de propósito como iglesia. ¿Cuál es la misión por la que nosotros existimos como iglesia? Bueno, nosotros lo decimos así. Si alguien lo recuerda de memoria, lo puede repasar conmigo. En la iglesia del pueblo de Dios existimos para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos de Cristo que dan a conocer su grandeza conforme a las Escrituras, desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. Hace 2 semanas expliqué la frase, ¿qué es lo que significa la frase? Que existimos para glorificar a Dios, dando a conocer la grandeza de Cristo. En la semana pasada expliqué qué significa la frase, ser y hacer discípulos. Hoy voy a explicar por qué nuestra declaración de propósito dice que hacemos esas cosas conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. ¿Por qué conforme a las Escrituras? Yo hoy les voy a dar 4 razones por las cuales en nuestra iglesia queremos hacerlo todo lo que sea posible conforme a las Sagradas Escrituras judeocristianas, comúnmente conocidas como la Biblia o la Santa Biblia. ¿Ok? ¿Por qué conforme a las Escrituras? Y le voy a decir 4 razones hoy por las que somos nosotros esforzados en hacer las cosas bíblicamente. Número 1, porque decimos que somos una iglesia bíblica. ¿Seríamos unos hipócritas si decimos ser una iglesia bíblica y hacemos lo que se nos antoje, menos lo que la Biblia dice? La segunda razón por la que hacemos o queremos hacer las cosas conforme a las Escrituras es porque solo las Escrituras son inspiradas por Dios. Número 3, queremos hacer las cosas bíblicamente porque solo las Escrituras son infalibles. Y queremos hacer las cosas conforme a las Escrituras porque solo las Escrituras son inerrantes. Así que hoy voy a explicar esas 4 cosas, mayormente las últimas 3, que son las más conceptuales. Porque somos una iglesia bíblica, porque las Escrituras son inspiradas, infalibles, inerrantes. ¿Listos? Vamos entonces empezando por la primera. Nosotros, cuando alguien empieza a visitarnos y toma la clase de membresía o ve nuestra página de internet, ¿qué tipo de iglesia son ustedes?, se preguntan. Y entonces nosotros le decimos, nosotros somos una iglesia cristiana bíblica. Bueno, muchísimas iglesias dicen ser cristianas. ¿Y qué significa ser una iglesia bíblica? Entonces nosotros le explicamos a las personas, independientemente de lo que otras iglesias digan, nosotros decimos que somos una iglesia cristiana porque en nuestra iglesia Cristo es el centro. Nuestro Señor Jesucristo está en el centro. Es en el centro de lo que cantamos, de lo que predicamos, de lo que aprendemos, a quien imitamos. Porque creemos que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino nuestro Señor Jesucristo. Creemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Es el único que nos conecta con Dios el Padre. Entonces, por eso queremos ser una iglesia cristiana. Queremos que si alguien nos visita, aunque sea una sola vez, garantizado no se va a ir de esta reunión sin haber escuchado de Cristo. Sería el colmo que nosotros digamos ser una iglesia cristiana y que venga aquí y le hablemos de finanzas, de la crianza, del matrimonio, de todos esos temas interesantes, menos de Cristo. Si tú dijimos una vez, si tú vas a un templo budista, tú vas a esperar que te hablen de ¿qué? ¿Verdad? Si vas a una mezquita maometana, ¿de quién vas a esperar que te mencionen? Pues de Mahoma. Pero a veces las iglesias que dicen ser cristianas es el único lugar al que tú vas y te hablan de todo menos de Cristo. En esta no. En esta iglesia queremos que escuches de Cristo. Por eso somos una iglesia cristiana. Pero hay muchísima gente que dice ser cristiana. ¿Qué nos distingue entre otros cristianos? Que nosotros queremos seguir a Cristo conforme a las Escrituras. Porque se han hecho muchas caricaturas de Jesús, ¿me entienden? Y cualquiera puede decir que es cristiano, pero probablemente el Cristo que está adorando o siguiendo es el Cristo que se hizo de su propia imaginación. Así que ¿de dónde sacamos nosotros
el Cristo al que seguimos? De la Biblia. Por eso nosotros decimos que además de ser una iglesia cristiana, somos una iglesia bíblica. Entonces, queremos recordárnoslo en nuestra declaración de propósito. Que las cosas más importantes que nosotros hacemos, por las cuales existimos, dependen de lo que nosotros entendemos en las Sagradas Escrituras. No es de nuestra propia imaginación, no son de las tradiciones de nuestros padres, ni de las modas del momento, sino es de la eterna Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Por eso somos una iglesia bíblica. ¿Esto de qué nos sirve a nosotros? Esto nos sirve de mucho. De cualquier persona que venga y conozca las reglas del juego, puede participar. ¿Alguna vez han visto uno que se llama Monopoly? ¿Sí? ¿Han visto uno que se llama Monopoly? ¿Es fácil de jugar? Más o menos, no es tan fácil, ¿verdad? Pero ya que conoces las reglas, puedes jugar. ¿Se imaginan que yo quiera jugar Monopoly como se juega el dominó? Que todos están jugando bien suave y llego yo juego, a ver, y agarro una pieza de esas, el carrito de metal, y yo le doy para el lado contrario. ¿Qué pasó? No, pues así no se juega. No, es que así lo juego yo. No, entonces no estás jugando tú solo. Para ser parte de esa dinámica tienes que conocer las reglas. Cuando tú sabes que la Biblia es la máxima autoridad, entonces cualquier persona puede acercarse, ver cómo la leemos, cómo la interpretamos, usar lo mismo y entonces decir, oye, entonces ¿por qué hacen esto aquí? Y entonces tendríamos que hacer correcciones. ¿Está claro? Es decir, no inventamos las reglas, solamente las conocemos. Y cualquier otro las puede conocer y decidir si las acepta o no las acepta. Porque eso queremos ser una iglesia bíblica. Se nos hace más seguro eso que cualquier otra cosa. Entonces, si queremos presumir de ser una iglesia bíblica, tenemos que hacer las cosas conforme a las Escrituras. Por eso, número 1, nuestra declaración de propósito dice que existimos para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos de Cristo que van a conocer su grandeza conforme a las Escrituras. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué, Luis, quieren ser una iglesia bíblica? ¿Por qué no quieres ser una iglesia ortodoxa oriental o una iglesia católico romana, una iglesia protestante de algún otro tipo? ¿Por qué una iglesia bíblica? ¿Por qué una iglesia bautista o una iglesia? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia? Bueno, por las 3 siguientes razones. Nosotros queremos hacer las cosas conforme a las Escrituras porque la Biblia, en primero y sobre todas las cosas, en primer lugar, la Biblia es inspirada por Dios. Cuando yo le dije esto a mi papá, que es ateo, por primera vez, se burló de mí. Me dijo, pobrecitos ustedes, les lavan el cerebro al derecho y al revés. Ustedes, ¿cómo van a creer un libro que escribió a saber quién? ¿Cómo sabemos nosotros que la Biblia es inspirada por Dios? Bueno, hay 2 formas en que nosotros los cristianos bíblicos sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. Los expertos usan 2 conceptos, las evidencias internas y las evidencias externas. Es decir, nosotros sabemos que la Biblia es inspirada por Dios por lo que la Biblia misma dice de sí misma y por lo que sucede afuera para verificar si lo que la Biblia dice es cierto. Ahora le voy a dar más atención a esto. Empiezo explicando por qué creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Y empiezo leyendo el pasaje una vez más que leímos al principio. Ese pasaje de 2 de Timoteo 3:16 dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta es una cosa que distingue a la Biblia de casi todos los libros de todas las religiones. La Biblia dice de sí misma ser inspirada por Dios. De los demás libros no dicen ser inspirados por Dios. Sus adherentes dicen que es inspirada por Dios. Esos libros, el Corán, las Vedas hindúes, los escritos de Buda, la gente es la que dice que son inspirados por Dios. Pero el texto mismo no lo dice. Pero el texto de la Biblia sí dice ser inspirado por Dios. Y aquí queda solo uno de 2. Cuando un libro dice ser inspirado por Dios, no la gente, aquí queda uno de 2. O es cierto o es mentira. ¿Está claro lo que decimos? Si la Biblia
no es inspirada por Dios. Dice que es inspirada por Dios. Entonces es uno de los libros más malignos que se han escrito en la historia de la humanidad. Porque se escribió deliberadamente para convencer a la gente que es inspirada por Dios, cuando en realidad no es inspirada por Dios. O sea que se escribió maliciosamente para engañar a la gente. Si así fuera, usando esa lógica, ¿están siguiendo? La Biblia no solo dice que es inspirada por Dios en 2 de Timoteo 3:16. Por cierto, antes de seguir, ¿qué significa ser inspirada por Dios? La palabra inspirado literalmente significa exhalado. Así como cuando tú respiras, inhalas y luego exhalas. A ver, inhalen. Exhalen. Eso que sale, esa es la palabra que se usó aquí. Sale. Pero Dios no tiene pulmones. Dios es espíritu. Esto es un misterio. Pero lo que está diciendo es que las escrituras salieron del ser interior de Dios. Eso es una cosa profunda. Toda la escritura, ¿qué está diciendo con eso? Verifica lo que dice la Biblia. Tiene 66 libros en inglés y en español. No así en el original, porque algunos libros en hebreo fueron divididos en dos, en español o en inglés. Por eso los libros, el número de libros puede variar de un idioma al otro, pero no el contenido. ¿Está claro? Eso de capítulos y versículos se lo pusieron mucho después, pero el contenido es el mismo. Entonces, hoy en día separamos nosotros las escrituras en Antiguo y en Nuevo Testamento. ¿Están conscientes de eso? Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora explico primero el Antiguo Testamento, solo para su información. Evidencias que reafirman que la Biblia es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento reclama ser inspirado por Dios. Por ejemplo, el Antiguo Testamento dice 99 veces Jehová dijo, o Yahweh dijo, que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y luego lo que sigue después es lo que dijo. 98 veces dice, así ha dicho Jehová. 51 veces dice, Jehová habló. 17 veces Jehová ha dicho. 13 veces, así dijo Jehová. 10 veces Jehová ha hablado. 5 veces Jehová dice. Y esto solo usando el nombre de Jehová. ¿Saben cuántos nombres se usan para Dios? Muchos. Además de Jehová se usa el nombre del Señor, que en hebreo es Adonai, el Altísimo, cualquiera de sus muchos nombres y títulos y atributos, y las veces y después dice, dijo el Señor, o dijo Adonai, o dijo Elohim. Entonces, cientos de veces dice el Antiguo Testamento que lo que contiene fue dicho por Dios. Entonces, al final, el Antiguo Testamento dice de sí mismo ser inspirado por Dios, ser la palabra de Dios. Cuando los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, ¿qué creen que dijeron? Que es inspirado por Dios, porque Dios dijo, y luego citan el Antiguo Testamento. O sea que, ¿qué hacen los escritores del Nuevo Testamento? Ratifican que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. ¿Y qué del Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento también dice de sí mismo ser inspirado por Dios. En muchos pasajes. Muchos. No tengo tiempo para verlos todos. Esto es todo. Ahí se puede escribir un libro de esto. Es más, los han escrito. Solo para darles unos ejemplos, miren. Hay pasajes como 1 Timoteo 5:18, donde Pablo dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Para los que no saben, lo que Pablo hizo ahí es citar dos pasajes diferentes. Él cita Deuteronomio del Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey que trilla. Y en la segunda mitad del versículo él está citando el Evangelio de Lucas. Pablo está citando el Evangelio de Lucas y de los dos, Lucas es el Nuevo Testamento, y de los dos dice Pablo, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué está haciendo Pablo con esto? Está igualando él el Antiguo Testamento con el Evangelio de Lucas. Y Lucas todavía está vivo, O sea, el escrito que produjo Lucas, en los tiempos de Pablo ya lo reconocían como inspirado al mismo nivel que el Antiguo Testamento.
Y todavía están en proceso de escribir el Nuevo Testamento. Muchos ejemplos más se pueden decir. El Señor Jesús mismo hizo su propia parte. Ahora, antes de hablarles de Cristo, ustedes deben de saber que el Nuevo Testamento está organizado en 3 grandes secciones. Los libros históricos, que son los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Lucas escribió Hechos, así que en realidad estamos hablando aquí de 4 autores. Mateo, Marcos, Lucas, que escribió Lucas y Hechos, y Juan. Ahora, Juan escribió también el Apocalipsis de San Juan, que es el último libro, y luego primera, segunda y tercera cartas de Juan. O sea que, si Juan dice que sus escritos son inspirados, ya estamos hablando de 5 libros del Nuevo Testamento. Si los escritos de Lucas son inspirados, 2 libros del... Y luego nos quedan los libros del centro, que son cartas. Pablo escribió 13 del Nuevo Testamento. Y luego nos quedan los escritos de Hebreos, Santiago y Pedro. ¿Ok? Y ya es el Nuevo Testamento. Y Judas. Ahora, podemos ver, por ejemplo, que los escritos de Lucas eran considerados inspirados por Dios ya en los tiempos de Pablo. ¿Qué hay de los otros escritos? Por ejemplo, miren lo que dice Pedro de los escritos de él y de los escritos de Pablo en Segunda de Pedro. Les voy a dar un ejemplo nada más. Segunda de Pedro 1, versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Dice: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿A quién oyó él? A Dios, ¿verdad? Él está diciendo, nosotros no inventamos esto que le estamos diciendo. Yo no me la fumé, no estaba acá en el alucine. Yo lo oí, no estaba solo. Juan estaba conmigo, Jacobo estaba conmigo cuando oímos la voz del cielo que nos dijo, este es mi Hijo amado. Eso está diciendo Pedro. ¿Qué está diciendo? Como diciendo, Dios es mi testigo. Que Dios me castigue, decían allá las abuelitas, ¿no? Cimiento. Pero no ha terminado. Escuchen lo que va a decir enseguida. Así tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Qué quiere decir con la palabra profética? La profecía. ¿Qué es la profecía? ¿La revelación de quién? De Dios. Ahora en el capítulo 3 de esta misma carta, escuchen lo que él va a decir de los escritos de Pablo. En Segunda de Pedro, pero capítulo 3, versículo 16. Escuchen. Asimismo en todas sus cartas, está hablando de Pablo, versículo 15. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les fue dada. Escuchen el siguiente. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Para los escritores del Nuevo Testamento, un nombre para referirse a las escrituras inspiradas era ese, las escrituras. Y aquí Pedro está diciendo que los escritos de Pablo, a veces los falsos maestros los tuercen para su propia perdición, los malinterpretan, igual que como malinterpretan las otras escrituras. ¿Qué está diciendo con las otras? ¿Cómo está llamando él a los escritos de Pablo al decir eso? Escrituras. Él está diciendo, la gente cuando no entiende, tuerce
las escrituras que nuestro amado hermano Pablo nos ha dado, como tuercen las otras escrituras. Así que aquí Pedro está igualando los escritos de Pablo con los escritos inspirados del resto del Antiguo Testamento. Y Pablo dijo que los escritos de Lucas son inspirados. Y Pedro dijo que sus escritos son inspirados. Entonces, como vemos, ni siquiera se ha terminado de compilar el Nuevo Testamento y ya se reconocía el carácter inspirado de los escritos que ellos mismos estaban produciendo. De hecho, aquí mismo en este capítulo, él dice en los versículos 1 y 2, amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas. ¿A qué profetas estaba Pedro pensando? Los del Antiguo Testamento. Pero luego agrega, dice, por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Entonces, ¿qué está haciendo? Él se está igualando entre los otros apóstoles con los profetas del Antiguo Testamento. O sea, personas que Dios usó para inspirar los escritos. ¿Y qué decir entonces de los escritos de Juan, que son los que nos quedan? Pablo dijo en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y luego Juan, uno de los autores de 5 libros del Nuevo Testamento, afirma que sus escritos producen fe. En Juan 20:31 Juan dice, estas cosas les he escrito para que crean. Así dice él. Para que crean y para que creyendo tengan vida en su nombre. En 1 Juan 5:13 dice algo similar. Que sus escritos, los escritos de Juan, producen fe en los oyentes. Eso solo lo puede hacer la escritura inspirada por Dios. En Apocalipsis 1, versículos 1 al 3, el mismo apóstol dice que el mensaje de su libro, él lo recibió como profecía a través de un ángel directamente de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que él lo oyó y lo vio. O sea, ¿qué está diciendo? Inspirado por Dios. Así que los escritores del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento dice que es inspirado por Dios, el Nuevo Testamento dice que es inspirado por Dios, y luego Jesús, ¿qué dijo? Jesús, una de las cosas que más dijo durante toda su vida, cuando Jesús quería llegar a un punto concluyente, cuando Jesús quería decir, bueno, aquí con esto digo todo, salud, porque está escrito. Y cuando Jesús decía eso, decía, se acabó. O sea, ¿qué hacía Jesús al decir eso? Si hay un asunto autoritativo y final, es la escritura. Está escrito, se acabó. De hecho, muchas veces él dijo que él vino para cumplir lo que ha sido escrito. Entonces, Jesús creía en lo que llamamos la inspiración verbal y plenaria. Explico esos conceptos teológicos. La inspiración verbal significa que cada palabra en los manuscritos originales fue inspirada por Dios. Y plenaria significa en todo el libro es inspirado por Dios. ¿Se acuerdan de Jesús en el desierto cuando es tentado por el diablo? Lo tienta que convierta las piedras en pan. ¿Qué responde Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. O sea, Jesús creía que cada palabra era inspirada por Dios. No solamente las ideas, pero las palabras. ¿Entienden eso? Por eso llamamos una inspiración verbal. Por eso estudiamos gramática, los que estudiamos la Biblia. Porque las palabras importan, no están por accidente. Fueron cuidadosamente dadas por Dios. Las palabras y el mensaje completo, la inspiración verbal y plenaria. Toda la escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo. Cada palabra es inspirada por Dios. Jesús, Mateo 4:4. Toda palabra que sale de la boca de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Verbal y plenaria. Esa es la forma en que esas son las reglas del juego. No lo inventamos nosotros. Es lo que Jesús mismo dijo. Y la escritura dice de sí misma. Jesús no solo creía en la inspiración del Antiguo Testamento. Jesús dijo
que el Antiguo Testamento, esto lo dijo en Juan 5, versículo 39, dijo, ustedes estudian las Escrituras y hacen bien, porque ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y luego Jesús dijo cosas como, oyeron que fue escrito, pero yo les digo, ¿qué está haciendo Jesús cuando habla así? Está poniendo sus enseñanzas, sus palabras al mismo nivel que ¿qué? Que el Antiguo Testamento. O sea, Jesús está diciendo que las enseñanzas de Él son tan autoritativas o inspiradas como el Antiguo Testamento. Él dice, oyeron que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que mira con enojo a su hermano, ¿qué está diciendo con eso Jesús? Está insinuando que Él es Dios, que las enseñanzas que Él da, que son inspiradas. Eso es lo que está diciendo. Así que todo lo que viene en los evangelios, bajo este principio, entran en la inspiración. En la inspiración. Entonces, esto nos lleva... Ahora, esas son evidencias internas. En resumen, la Biblia dice en infinidad, incontable número de veces, Antiguo y Nuevo Testamento, que es inspirada por Dios. Pues sí, pero cualquiera puede decir eso, alguien me dirá. Sí, pero aunque cualquiera lo puede decir, nadie lo dijo. Solo la Biblia lo dice. El Corán no dice ser inspirado por Dios. La Biblia sí dice ser inspirada por Dios. Y ningún otro libro. El libro del Mormón, José Smith dice que se lo dio un ángel, pero el libro no dice ser inspirado por Dios. La Biblia sí dice ser inspirada por Dios. Ahora, ¿cuál es la evidencia externa para verificar? Bueno, si la Biblia de veras fue inspirada por Dios, se esperaría que lo que dice y que lo que profetiza se cumpla. ¿O no? Que no falla, ¿verdad? Que lo que dice se cumple. Esto nos lleva a la siguiente razón por la que creemos que todo se debe hacer conforme a las Escrituras. Porque las Escrituras no solamente son inspiradas, número 2, son infalibles. Diga infalible. Infalible. Infalible significa que no es falible. ¿Y qué significa ser falible? Fallar. Entonces, si la Biblia de veras es inspirada por Dios en sus manuscritos originales, entonces la Biblia lo que dice se cumple. Eso es lo que Dios quería que entendiéramos. Alguien lo dijo, el propósito de la inspiración de la Escritura era el de asegurar su infalibilidad. La infalibilidad de la Escritura significa que ellas nunca nos engañarán, que ellas son verdaderas, que son confiables en todo lo que refiere a los asuntos que tratan. El Señor Jesús dijo, escuchen Mateo 5:18, si alguien lo quiere leer, está bien. Pero este es Jesús hablando, Mateo 5:18. Dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Hasta que toda se cumpla, dijo Jesús. Toda, hasta la letra más pequeña, literalmente en hebreo, es la yod. El alfabeto hebreo tiene 22 consonantes, solo consonantes, no tiene vocales. Esas se las sabían en automático los hebreos. Tiene 22 letras el alfabeto. Y la más chiquita es la yod, para los que saben hebreo. La yod se parece al acento en español. Así, es como así, como, no sé cómo decir, como un número 7, chiquitito. Pero el tamaño de un acento arriba, se escribe arriba. La yod hebrea. Esa es la que dijo Jesús. Ni una J, le tuvieron que traducir J porque pues, el español no tiene yod. Y luego tilde dice, una tilde. En hebreo hay una letra que se llama la mem, se traduce M al español. La mem es una letra en hebreo, se la voy a tratar de dibujar, se dibuja así, como una casita. Pero hay otra letra que se parece a la mem, que es al revés. Entonces, para diferenciarla, a la mem le ponen una rayita chiquita que cruza la línea de arriba. Esa es la tilde de la que está hablando Jesús. Ni siquiera es letra. Es nomás un pedazo de letra.
Jesús está diciendo, todo se tiene que cumplir. Todo. ¿Qué significa eso? No va a fallar ni hasta en el pedazo más pequeño de la letra más pequeña. Si no va a fallar, si no se va a dejar de cumplir, ¿cómo le llamamos eso? Infalibilidad. Infalibilidad. Esa es la infalibilidad. Si Jesús dijo que todo se va a cumplir, entonces, ¿qué parte va a quedar sin cumplirse? Pregunta. Nada, ¿verdad? Nada. ¿Qué profecía de la Escritura fallará en cumplirse? Ninguna. Si nada de fallar, entonces la Escritura es infalible. Por eso Jesús, cuando quería cerrar un tema, ¿qué decía? Escrito está. Tan, tan, se acabó. Porque eso siempre se cumple. Si las Escrituras son infalibles, entonces, ¿qué evidencias tenemos? Bueno, si es inspirada, por tanto es infalible, ¿cómo yo sé que de veras es infalible? No escribió ahí un marihuano, ¿verdad? En el alucine. Así dice la gente, no es que yo sea irreverente, pero eso dice la gente. Pues ese libro, ¿quién sabe que lo escribió ahí? Uno que se echó unos hongos, quién sabe qué traía. Bueno, si lo escribió ahí un loco, es fácil de demostrar. ¿Qué dice la Biblia? Tratemos de verificarlo. ¿Tiene registros de nombres o de lugares? Así que todos los escépticos por 20 siglos han agarrado la Biblia y dicen, a ver, aquí dice que hubo un tal Jericó, que estaba por aquí en el cruce de este río con aquel cerro. A ver, vamos a ver, aquí está el cerro. Sí, sí hay cerro, sí está ese cerro. Y allí está el río también. Entonces quiere decir que estuvo aquí. A ver, hay que escarbar. Si es cierto lo que la Biblia dice, pues vamos a ver. ¿Y qué creen? Toda la arqueología moderna en gran medida se ha construido sobre el escepticismo hacia la Biblia. ¿Y qué creen que han comprobado? Bueno, solamente en el 2019, hermanos, investiguen, eso está al alcance de todos. En el 2019 se verificaron como 20 hallazgos arqueológicos más de todos los cientos de hallazgos de la Biblia. ¿Y qué decir de las profecías que se han cumplido? Más de 1000 profecías se cumplieron en la primera venida de Jesús, cosas que se habían anticipado de él. 1000 años antes de Cristo se dijo que cuando viniera el Mesías le iban a perforar las manos y los pies, pero no le iban a quebrar ni un hueso. Que iban a echar suerte sobre sus vestiduras. ¿De dónde? ¿De un marihuano salen profecías así que se cumplen 100% literales? Tanto la evidencia interna como la evidencia externa. Estoy diciendo verificar las cosas verificables históricamente y las profecías cumplidas ratifican que la Biblia es lo que dice ser. Inspirada, infalible. No falla la Biblia. Por lo tanto, si la Biblia no falla, tenemos seguridad. Tenemos seguridad que lo que la Biblia dice es confiable. Entonces, si Dios nos manda a ser discípulos, ¿saben cuál es la buena noticia? Éxito garantizado. Garantizado. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué dijo con eso? Van a conseguir convertidos. Cuando leemos Apocalipsis dice que gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación estaba adorando a Dios y al Cordero. Entonces, ¿hubo éxito o no? Eso es un viaje en el futuro que Dios nos dio. Se va a cumplir. Se va a cumplir lo que la Biblia dice. Y por último, no solo queremos hacerlo todo conforme a la Biblia porque es inspirada, porque somos una iglesia bíblica, porque la Biblia es inspirada, porque la Biblia es infalible, porque la Biblia es inerrante. Inerrante, ¿qué significa? Que no tiene errores. Que no tiene errores o faltas en sus enseñanzas en los manuscritos originales. La inerrancia de la Biblia significa que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. Un teólogo que se llamó J. Packer lo expresa de este modo: las escrituras son totalmente ciertas en todo lo que afirman. ¿Y qué con las contradicciones, Luis? ¿Por qué no vas a decir? Hay contradicciones en la Biblia? ¿Cómo cuál? Cuando alguien te vuelva a decir, pero la Biblia tiene contradicciones, dile, ¿cómo cuál? Porque a veces la gente nada más repite lo que oye. ¿Cómo cuál? Dime cómo cuál. Así que te dice, no sé, pero tiene contradicciones. Bueno. Okay.
Pero cuando vengan y digan, por aquí, como esta, mira, por ejemplo. Una vez alguien aquí en nuestra iglesia vino y me dijo al final de la reunión, oye, tengo una pregunta, fíjate que yo aquí, un maestro musulmán dijo que la Biblia tiene una contradicción. ¿Sí? ¿Cuál es? A ver, explícamela. Oh, sí. Sí, en efecto, es una contradicción. Ahora, ¿cuál es la explicación? Bueno, cuando uno encuentra aparentes contradicciones, primero tenemos que entender la importancia de este concepto. Si decimos que existe un Dios que todo lo sabe y que es todopoderoso, entonces debemos dar por hecho que no se puede contradecir a sí mismo, si no estaríamos diciendo que es ignorante porque no se acordó que dijo una cosa y ahora se está contradiciendo, o que es impotente porque dijo que iba a hacer algo y no pudo cumplirlo, o que es malvado porque dijo una cosa sabiendo que era mentira y a propósito nos engañó. Entonces eso es incompatible con el Dios perfecto que vemos revelado en la Escritura. Por lo tanto, si de veras la Escritura es inspirada por Dios, tendría que haber una explicación para esas posibles contradicciones, ¿no es cierto? Y hay muchas explicaciones. Ahora, antes de seguir, solo quiero decirles que no es cierto que son tantas las contradicciones, ¿eh? No es cierto. Y lo digo yo que la he leído. No es que esté presumiendo, pero yo sí he leído la Biblia. Y no estoy diciendo ni una ni dos veces. No solo la he leído, la leo y la estudio. Así que cuando tú encuentras una contradicción en la Biblia, realmente deberíamos llamarlas aparentes contradicciones en la Biblia. Cuando tú encuentras una aparente contradicción en la Biblia, debes saber que hay varias formas de despejar esa aparente contradicción. ¿Cómo cuáles, Luis? Por ejemplo, una de las causas más comunes de contradicción en la Biblia es que ha habido problemas de transcripción de los manuscritos antiguos al español. Por eso las ciencias bíblicas siguen profundizándose cada vez más, porque los originales son muy antiguos y están perdidos. Pero tenemos tantas copias antiguas que cotejando las unas con otras tenemos un nivel casi de 100% de certeza de cuál fue las lecturas de los manuscritos antiguos. Pero hay diferentes. Entonces, por así decirles, existen más de 5,000 manuscritos antiguos con los que se puede verificar la fidelidad del texto original. Pero cuando Casiodoro de Reina tradujo su Biblia en 1559, él solo tenía 8 manuscritos. Así que él hizo lo mejor que podía con lo que tenía. Y las ciencias bíblicas siguen avanzando. Así que cuando encontramos a veces un problema de contradicción, y ese fue el caso de la persona que me preguntó aquí en la iglesia, es un problema de transcripción, de una lectura de unos manuscritos que hay en un libro de Primero de Reyes. Esa era la respuesta. Y yo ya lo sabía, se lo dije, pero dije, de todos modos lo voy a verificar. Y sí, en efecto, esa era la respuesta. Era un problema de un manuscrito, una lectura de un manuscrito. Entonces, cuando todos los manuscritos dicen una cosa y los más antiguos dicen una cosa, pero solo unos cuantos dicen otra, y ese manuscrito tardío cae en las manos de un traductor y lo usa, pues obviamente va a haber una contradicción, ¿entienden? Pero cuando se estudia con más profundidad, se aclara la aparente contradicción. Así que muchas veces es un problema de transcripción histórica, otras veces son aclaradas a través de los pasajes paralelos. Y no es que sean contradicciones, solamente son ángulos. Y hemos dicho, por ejemplo, Mateo escribió para judíos, lectores en arameo y hebreo. Lucas escribió para los griegos, Marcos escribió para los romanos, Juan escribió para los cristianos de todos los países. Y a veces ellos relatan el mismo hecho, pero no coinciden al 100%. Eso no significa que se contradigan. Es como si 4 personas de nosotros tuvieran uno en cada esquina y vemos una colisión entre 2 vehículos. No, pues yo vi que iba una persona y se estrelló, a saber con qué se estrelló, no vi, pero se estrelló duro, dice uno. Y el otro dice, no, eran 2 personas. Sí, pero el otro lo vio de lado, ¿me entiendes? Entonces, ¿a cuántos alcanzó a ver? A 1, pero el que iba de frente, ¿a cuántos vio? Entonces hay una explicación lógica razonable. Y los pasajes paralelos es lo que hacen. Muchas veces cuando uno ve los pasajes paralelos, le queda aclarado. ¿Por qué dice acá que eran 2 ciegos y acá dice que 1? ¿Por qué allá que eran 2 endemoniados y acá dice que 1? Entonces, pasajes paralelos a veces aclaran las aparentes contradicciones, cambio de ángulo, y otras veces la perspectiva teológica, lo que Dios ha venido diciendo acerca de cierta verdad a lo largo de la revelación progresiva. Eso va a aclarar cómo se debe interpretar un pasaje. En fin, cuando ustedes oyen lo que estoy diciendo, dicen, no entiendo nada. ¿Ok? ¿Y qué estoy diciendo con eso? Que para los pasajes difíciles
sí se necesita un poco de más pericia. Pero eso no nos debe de asustar, porque la Biblia es un libro que se escribió hace 2000 años o más, en otro continente, en otros idiomas, y requiere más pericia para descifrar ciertas cosas difíciles, que son las menores, porque la inmensa mayoría de la Biblia es fácil de entender. Por eso decimos, las Escrituras son inspiradas, son infalibles, son inerrantes. Entonces, la única conclusión que nos queda decir es, ¿alguna vez fuiste a la iglesia esperando a ver a Dios, sentir a Dios, oír a Dios? Aquí tienes la buena noticia. Para toda esa gente que siempre está buscando una experiencia mística sobrenatural, eso es lo triste y a la vez lo emocionante de la verdad. ¿Quieres sentir a Dios cerca y oírlo? Abre tu Biblia, ora a Dios y dile, Señor, yo quiero entenderte, conocer tu voluntad, y lo vas a encontrar. Dios ya nos dio tantísimas cosas. Dios habla a nuestras vidas a través de su palabra escrita. Nos grita, pero no queremos, otra, ¿no? Estamos como el del chiste que se andaba ahogando, o sea, se han de acordar ustedes, ¿no? Se andaba ahogando, Dios, sálvame, Dios, sálvame. Y pum, le cae un tronco a un lado, dice, no, Dios, sálvame, Dios, sálvame. Le cae un salvavidas, no, Dios, sálvame, hasta que se ahoga, ¿no? Y cuando dicen que llega a la presencia de Dios, viene enojado, yo clamé a ti para que me salvaras, y no me... Te mandé un palo, te mandé un salvavidas, te mandé un buzo, no querías, yo no sé qué quieres. Hermanos, Dios nos mandó un libro. Dios nos dio un libro. Y a través de ese, la oportunidad está abierta para que todos lo conozcan. Por eso, en la iglesia del pueblo de Dios, existimos para glorificar a Dios. ¿De dónde sacamos eso? Del libro. Siendo y haciendo discípulos de Cristo. ¿De dónde creen que sacamos eso? Del libro. Para dar a conocer la grandeza de Cristo. ¿Por qué tendríamos que hacer eso? Porque lo dice el libro. Entonces decimos que queremos hacer todo eso conforme a las Escrituras. En la próxima semana vamos a hablar desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. ¿Por qué? Oremos. Señor, yo oro para que pongas en nuestro corazón encontrarnos contigo a través de ese precioso libro bendito. Que cada uno de nosotros aquí se proponga, a pesar de todo lo que haya pasado en nuestras vidas, acercarnos a ti a través de tu palabra, Señor. Que seamos una iglesia así, seguros de que nuestra Biblia es inspirada, infalible, inerrante. En nombre de Jesús, amén.